para charlar con él. Muy bien, Jorge. Hemos tenido en estos días nuestra Asamblea Nacional, siguen las conversaciones con el Ministerio a los efectos de darle solución definitiva a la situación de conflicto que tenía. ¿Qué comentarios te merece el tema de la Asamblea Nacional y la primera reunión, creo que hubo ya de la Dirección Nacional de Fútbol? Y tenemos, para un poquito, tenemos a Enrique, tenemos a Quique en el teléfono. Quique, buenos días. Buen día Mario, un saludo, creo que Jorge también está por ahí. Está acá, sí, Jorge, está con nosotros. Vamos arriba, Quique. A toda la barra cooperativista. Muy bien, lo vamos a ir haciendo a dos voces entonces el programa del día de hoy. Charlábamos, Quique, con Jorge el tema de, íbamos a dar inicio, a la charla, el tema de, que se reunió la Dirección Nacional, electa en la última asamblea, en fin. Jorge, comentanos un poquito acerca de eso. Bueno, sí, tuvimos una asamblea muy linda, primero para recordar que fue el 12 y 13 de julio, muy buena concurrencia, muy lindo el debate, el intercambio. La verdad que fue una asamblea muy productiva que nos dejó bastantes mensajes y trabajo para resolver. Y sí, en el correr de la semana pasó del 12 al 13 hasta este fin de semana, estamos en un periodo de transición. Este fin de semana se reunió la Dirección Nacional con todos sus integrantes para tener un primer acercamiento. La verdad que tuvimos muy provechosa, tuvimos hasta las 5:30 de la tarde, fue una reunión larga, en el cual se le puso a los compañeros en situación en que está la FUA, en cada una de sus áreas, cómo funciona, y también pronto la propuesta de la declaración final de la Asamblea Ordinaria, en el cual había dos temas que eran importantes, estar alerta por el tema de las cooperativas que ya habían firmado el préstamo, pero que que ya estaban sorteadas para tener el préstamo final y no tenía fecha de escrituración. Nos preocupaba eso. El Ministerio elevó una nota en el cual se estaría cumpliendo antes de fin de año con la firma de todas las cooperativas que estaban sorteadas hasta el diciembre de 2023. O sea que quedaría las del 2024 para empezar en el 2026 las escrituraciones. Y otra situación importante que también se requería tener era el tema de que no tenía fecha del sorteo de julio, que siempre se hace en julio, y nos comunicó el Ministerio que en los primeros días de agosto se va a tener la fecha concreta y va a haber el sorteo de la mitad de año. Creo que esos son importantes. Hoy en la tarde tenemos una reunión con la Dirección Nacional de Vivienda, una reunión que tenemos coordinada hace 30 días, cada 30, 45 días nos juntamos por temas puntuales, y ahí podremos el próximo martes tener alguna novedad más. Bien, y Quique, ¿qué comentario nos podrías hacer tú referente, a la Asamblea Nacional, los resultados, como decía Jorge, de la declaración final, la primera reunión de la nueva dirección, que cómo has visto tú es el desarrollo de esas cuestiones hasta el día de hoy? Bien, lo primero es que siempre es un placer encontrarse con compañeros, compañeras, con las cooperativas. Es el órgano máximo de fútbol, es la Asamblea Nacional. Y en esta Asamblea Nacional, en esta asamblea en particular, Asamblea Ordinaria, de alguna manera es el examen que damos las autoridades de la federación, los organismos directivos, las comisiones, la tesorería, porque el resto de la federación, las cooperativas, van a elaborar su opinión sobre lo que ha sido el funcionamiento de la federación y la orientación que ha llevado adelante la dirección. Creo que fue una muy buena asamblea desde el punto de vista del apoyo recibido por parte de las cooperativas a la dirección. No hubo en ninguna de las mociones que se presentaron, de los trabajos que se hicieron, de los informes realizados por las comisiones, etcétera, no hubo, y se resolvieron, no recuerdo ahora, pero como 11 o 12 resoluciones, no hubo un solo voto negativo, algunas abstenciones en alguna de las resoluciones, pero fueron todos votos afirmativos, e incluso la declaración final, que es a lo que
hacía referencia a Jorge recién, que siempre hay una declaración final donde se enmarca un poco la síntesis de ese encuentro, se resolvió por aclamación, lo cual es también una señal del sentido unitario, del sentido de la oportunidad política que implica cada tiempo, y bueno, por supuesto, de la responsabilidad y el gran compromiso hacia los compañeros que asuman, ¿no?, por primera vez, y los que continuamos la dirección. Que además, mirá, ahora estaba recordando, hoy en particular se celebran los 36 años de la ocupación de tierras del 89. Por eso también adquiere una significación especial este programa y esta valoración. Y por supuesto, bueno, la primera reunión de la asamblea no hace más que abrir, como siempre, un camino de optimismo, de esperanza. Se han sumado nuevos compañeros y compañeras, algunos ya con experiencia de dirección, otros por primera vez, pero está habiendo todo un esfuerzo por parte de la Federación de ir generando valga la redundancia, ir formando una generación de recambio. Muy bien eso, sobre todo, bueno, esas dos cosas, ¿no? Lo que tú mencionas aquí, que la generación de recambio, y a la misma vez tener en la agenda los hechos históricos de la Federación, ¿no, Jorge? Vos que tenés alguna primavera ya acumulada, recordarás esas instancias de la ocupación de tierras que alguien mencionaba aquí, que ahora... Nos trae recuerdo porque en esa asamblea que se estaba discutiendo la ocupación formal de tierras o simbólica, era el debate que vamos a ver, que estamos... se hizo en una de las déjeme decirlo a mí. Ahora bueno, se da la cuestión de que esa asamblea se hace en Durazno, lugar que en esos momentos habitaba el niño Enrique Cal, que ha llegado a ser el presidente de la FUPA. Bueno, me acuerdo que fue un hecho muy lindo porque estábamos en plena discusión. Cuando nos enteramos, en aquel tiempo no había celulares, había un teléfono, que alguien había llamado de Montevideo para decir que Covité ya había ocupado el terreno que tenía previsto en La Teja, y bueno, como que eso laudó la discusión, y lo que se emocionó era que todos los ómnibus que veníamos de Durazno, pasáramos por la ocupación a adherirse a los compañeros que estaban, largó la gran ocupación de tierra del 89. Sí, claro. Sí, muchos estuvimos en esa instancia, sí, lo recuerdo perfectamente. Llegamos en los ómnibus ya entrada la noche, además. Sí, entrada la noche. Y un día de niebla como hay estas mañanas ahora, te rememora todo. Exacto, sí. Mucho frío. Yo esto recuerdo, y bueno, y como esa anécdota quedó para la historia, ¿no? Cuando a veces los hombres, los militantes, las militantes, estamos horas en el debate teórico de una situación, de una alternativa, hay alguien que corta por lo sano y aplica el pragmatismo político y otras cosas. Yo recuerdo que además en esa ocupación en particular, que no fue solamente de los compañeros cooperativistas, ahí participaron jóvenes del barrio. Yo recuerdo que yo trabajaba en ese momento no era un niño, era un joven, profesor de la CJ de La Teja, y el grupo de jóvenes de la CJ de La Teja apoyaron la ocupación de tierras, apoyamos la ocupación de tierras de Fuguán, llevada adelante por Covité en una cancha emblemática del barrio, que bueno, por supuesto, cuando se puso arriba de la mesa que era para vivienda, no hubo ningún tipo de problema. Me parece importante, Quique, importante la mención que haces en términos de la capacidad que nuestra federación ha tenido siempre de estar vinculado con las fuerzas sociales, ¿no? Y con las actividades y con las organizaciones de los distintos barrios en las distintas ciudades de nuestro país.
Es algo que nos distingue, ¿verdad? Es decir, la capacidad para estar vinculado al resto de la sociedad y no solo ver el ombligo, ¿no? Sí, por supuesto, porque se hace, yo creo que desde ese momento tan fundacional para la vida de muchas cooperativas y momento histórico para la federación, ya quedaba patente y registrado en la historia la participación de la comunidad, el compromiso de las cooperativas con su entorno inmediato. O sea, Covitea nace de una ocupación, de una cooperativa formada originalmente por compañeros de la refinería Teja ANCAP, de la refinería de la Teja ANCAP, pero desde el primer momento con una fuerte inserción en el barrio, a tal punto que, bueno, ya antes de empezar la obra, ya estábamos metidos y comprometidos con ese proyecto que fue el proyecto cooperativo. Yo creo que ese ha sido también un signo de nuestras cooperativas, que en todos los lugares donde están implantadas cambian la vida del barrio, cambian la vida de la gente, cambian la dinámica del barrio, la apertura de nuevos centros educativos, líneas de ómnibus, iluminación, centros deportivos, centros de salud. Creo que a veces los cooperativistas no dimensionamos cabalmente el impacto que hay en la ciudad y en el entorno inmediato de las cooperativas con la instalación de una nueva cooperativa. Y también el tema plantea la ocupación de tierra, el tema fundamental que es el uso de la tierra urbana. Vos, Jorge, ¿qué síntesis podés hacer acerca de esta cuestión tan importante, ¿no? No, sin lugar a duda que es el uso de la tierra. Sí, hay que hacer en perspectiva para atrás, ¿no? Que a veces los compañeros no entienden. Desde que se asumió la democracia nuevamente, retomó en el año 1 de marzo del 85 con el presidente Sanguinetti, una de las cuestiones que queríamos plantear era la necesidad de volver a retomar las personerías jurídicas y los préstamos a las cooperativas, porque en aquel momento no había personería jurídica ni préstamos, no se podía hacer, y menos tierra. Entonces me parece que ese derecho a la ciudad, que fue la ocupación de tierra, transformó la necesidad, y en una intendencia que después gana el Frente Amplio en noviembre de ese año, que se aplica la primera medida de cartera de tierra, pero también con un tema muy importante, porque también hubieron otras ocupaciones ahí, que fue largo el proceso, con amenaza de desalojo en el Parque Baferreira, allá en el Cerro, que nadie se acordaba que existía, y ahora se descubrió que era un parque cuando ocuparon las cooperativas. Y a mí me parece muy importante ese hecho, y como decía aquí, que es lo que ha transformado los colectivos, que hasta el día de hoy en La Teja se está haciendo una junta de firmas movilizándose por querer el liceo de La Teja tenga bachillerato, porque no tiene, y en esa está uno de los brazos que esa movida es Covitea, o sea, se sigue trabajando en el tema del barrio, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante. Y los compañeros de comunicación nos avisan acá, para que lo tengamos en cuenta los oyentes y todo, que hoy se va a publicar el video que se hizo hace años sobre la ocupación de tierra en el 89, va a estar por Facebook y por YouTube, así que también es eso que comunican los compañeros de comunicación, es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Sí, me era interesante el recuerdo que vos traías, Quique, acerca de la ocupación de tierras, porque no es solo lo anecdotario, ¿no?, sino lo que significó en términos de colocar arriba de la mesa en la sociedad un problema tan importante como es el uso del suelo urbano, que como todos sabemos es un bien finito, ¿no? Es decir, no es un bien infinito. La tierra que hay es la que hay y no hay otra. Entonces siempre hay una batalla muy dura en las ciudades, no solo en Uruguay, en todo el mundo, por el uso del suelo urbano, ¿no? Correcto. Además, en momentos en que Uruguay retornaba a la democracia, había dos elementos que
clave para boicotear la formación de nuevas cooperativas. Las personerías jurídicas por un lado y el acceso a la tierra por otro. Y lo que tú mencionas con respecto al suelo, el debate por el suelo pareciera que no tiene no pasa de moda, ¿no? Porque ahora dentro de poco se va a celebrar un nuevo aniversario del reglamento de tierra de Artigas. Aquel reglamento de 1815 donde priorizaba el uso de la tierra al que quería trabajar, a los pobres, a las familias que querían asentarse en el campo y hacer producir esa tierra. Y hoy por hoy asistimos a procesos de extranjerización de la tierra con algunos gobiernos que pasaron, que realmente preocupa, ¿no? Uno sale y sale por la ruta, pasar a viajar por nuestro país y vemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra uruguaya en manos extranjeras, haciendo explotación de los recursos naturales, de una plata que difícilmente se queda en su gran parte en el propio país, porque es toda plata e industrias que trabajan para el exterior. Ese debate no se termina, no pasa de moda, y sobre todo también con el tema de el acceso a los centros urbanos, a las tierras servidas, como se dice, ¿no? Las ciudades dibujan una mancha urbana en el mapa, y es muy reciente el fenómeno de las cooperativas en el centro de esa mancha urbana. Siempre hemos estado relegados a la periferia, a zonas de baja densidad, zonas donde no hay servicio y las cooperativas tienen que llevarlo, pero la disputa por las tierras centrales, por las tierras servidas, siempre ha tenido la balanza inclinada hacia los grandes capitalistas, hacia los grandes especuladores, y bueno, a partir de algunas reflexiones que realiza Fugger ya por los 90, empieza a plantear la reforma urbana como una necesidad urgente de apropiarse de otros sectores de la ciudad. Y hoy podemos decir, no tal vez con la cantidad y la densidad que se quisiera, pero hoy tenemos cooperativas de vivienda prácticamente en todos los barrios de Montevideo, lo cual es también un orgullo y un aliciente para seguir peleando por la ocupación de tierras centrales, que muchas veces lo disputan con empresas y firmas defensoras del capital privado. Ahí podríamos hablar, Jorge, de la ley de vivienda promovida, que tuvo por objeto, en teoría, mejorar el acceso de los sectores medios al suelo urbano y, bueno, a la habitación, ¿no? A la vivienda. Como a partir de todos estos años que ya se puso en práctica, ¿cómo ha visto la Federación, Jorge? Y nosotros, la Federación ha sido muy crítica desde el inicio. Cuando se estaba votando esto en el 2016, 2017, por ahí, no, perdón, antes, 2008, 2009, el FUBAN participó de reuniones con las comisiones de vivienda de los diputados y senadores, con la alerta de que estas exoneraciones que te daban las cooperativas sin control político de poner un techo, iba a pasar lo que está pasando, y pidiendo también a su vez que los privilegios que se le daban a estas empresas se le pudiera trasladar al sistema cooperativo. Ha pasado todos estos años, no se le ha trasladado nada de los beneficios que tiene la vivienda promovida, sino que ha sido que no ha llegado nunca a esas capas medias, sino que solamente para especulación financiera. Vemos los grandes edificios por Montevideo todo construido, sin gente adentro, porque no se acerca al factor que estaba pensado. Acá lo que ha sido una gran movida inmobiliaria con muchas ganancias, pero que no ha tenido sustento para manejarlo. Entonces, para nosotros es muy importante este debate. Estamos trabajando fuertemente previendo la reunión a la Comisión de Vivienda del Senado, tanto como de diputados,
por el tema ponerlo arriba de la mesa. O sea, una de las cosas que es una buena promesa de este gobierno que tiene que salir es la asignación del IVA a todo lo que tenga gastos de las cooperativas de vivienda en la obra, y me parece que eso, es lo que tenemos que empujar. O sea, empezar a rescatar los recursos para volver a demostrar y eficientemente que el sistema cooperativo es mucho más eficaz y llega realmente a las capas medias de la población. Claro, es todo un tema también, ¿no? Que está vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? La ocupación de tierra de aquellos años y el uso del suelo urbano, porque a veces se establecen teorías que después se ponen en práctica a través de leyes que se suponen que van a ser una solución para el acceso a los sectores de menos recursos, pero en realidad después se transforman en un negocio de carácter inmobiliario en algunos casos, y en otros simple especulación financiera, es decir, fondos de inversión que ni siquiera sabemos quiénes son y que invierten ahí a los efectos de hacer un negocio y no para resolver realmente el problema del acceso a la vivienda a los sectores de menores recursos. Sí, es increíble que compite con el propio Ministerio de Vivienda, es muy loco esto, ¿no? Tenés un plan de vivienda que lo que tiene son exoneraciones y no importa de dónde venga el capital, sino que sea, y el Ministerio de Vivienda no tiene recursos para financiar vivienda popular. Esto es complicado, ¿no? De entenderlo. Sí, complejo. Muy bien. Llega la hora de hacer el corte comercial, y una vez hecho el corte seguimos acá en la charla con Jorge Díaz y con Quique Cal. Desde Montevideo, Uruguay, CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio que te acompaña. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. El País presenta Novelas Eternas, una selección de las clásicas obras literarias que han cautivado a generaciones en un formato de lujo sin precedentes. Cumbres borrascosas, Mujercitas, Sentido y Sensibilidad y muchas más. A partir del martes 24 de junio a solo 430 pesos. Comprando la colección completa en única entrega, libro adicional de regalo. Promo lanzamiento tomo 1 a solo 220 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Este invierno no pelees con el frío, abrazalo desde el sillón con TCC. El plan es simple, series, pelis y el mejor entretenimiento de Uruguay y Argentina. Bonus, Vivo One gratis por un año y Sony One para ver contenido on demand cuando quieras. ¿Te movés? TCC Vivo va con vos. Todo desde 1.055 pesos por mes. Pedí la promo al 2-410-1616 o en tcc.com.uy. Sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es. Bien, amigas, amigos de Fugwan y de nuestro programa
habitar el pensamiento. Seguimos hoy, martes 29 de julio. Día de ñoquis. Bueno, hay una promesa acá de que me van a invitar a almorzar, no sé si será, si se cumplirá. Tranquilo. Seguimos entonces con el programa que veníamos desarrollando con Jorge Díaz, secretario general de Fútbol, con Enrique Cal, presidente de Fútbol. Y bueno, estábamos charlando fuera de micrófono con Jorge el tema de las resoluciones de la Asamblea Nacional, Jorge. Sí, como decía aquí que fue aprobado toda la memoria y balance de la Dirección Nacional y las comisiones por forma abrumadora mayoría, con muy pocas abstenciones, y nos dejaron algunos mandados, ¿no? El principal, el número uno, es recuperar el Fondo Nacional de Vivienda. Ahora que está discutiéndose el tema del 1% de impuesto a los más ricos, nosotros tenemos una propuesta de hace unos cuantos años de que había que volver al Fondo Nacional Autónomo del presupuesto nacional, y que tendría que llegar a un equivalente al 2% de aporte patronal y obrero, como estaba a sus inicios pensado, no para aumentar, sino que ese monto llegaría por un aumento del 0,25% de lo que tienen pagando hoy el impuesto al patrimonio, y con esas cifras tendríamos un fondo nacional autónomo que no tenía que estar esperando cada 5 años cuánto le darían, sino que tendríamos las cifras fijas y así proyectar para adelante el tema de vivienda, que no se soluciona en un solo periodo de gobierno, sino que sea una política de Estado, pero tener recursos propios también. Ese es el primer mandato. El segundo, la necesidad de encontrar soluciones al problema de los cupos libres. Un tema que viene agobiando, las cooperativas están quedando con cupos y después es muy difícil con la ley que dice que... Perdón, Jorge, por las dudas, para el que pueda estar escuchando y no tenga claro eso. Estamos hablando de las casas que quedan vacías, deshabitadas. Y nosotros estamos planteando la necesidad de que se modifique la ley o que se financie por otro lado, porque la ley dice que para que las partes sociales, que es lo que vale, lo que tiene ese cupo, esa casa vacía, tiene 50% entregarlo el primer año el que ingresa y el otro 50% en 36 meses. No hay ningún trabajador que pueda llegar a tener ese capital de ahorro, sí puede tener para pagar la cuota. Entonces nosotros lo que estamos planteando hace tiempo es que se pueda financiar por el lado del Estado, por el ministerio, que es el responsable, como si fuera una vivienda más. Ahora el ministerio sacó una línea de crédito para compra de vivienda usada. Hoy de mañana escuchaba en el informativo que ya se ha superado largamente la cantidad de gente que se ha apuntado del lado y le harán un sorteo. Pero no tienen en juego, que nosotros se lo pedimos, y hoy va a estar arriba de la mesa en la reunión que tengamos con la DINAVI, el tema de que haya cupos en esas casas vacías del sistema cooperativo, también puedan ingresar en ese llamado a compra de viviendas usadas, y también en mi primera vivienda, o sea que compitan con un cupo para las cooperativas de vivienda, para que los trabajadores puedan llegar a tener esa casa donde no pueden tener ahorro, pero sí poder pagarla. Lo otro era lo que yo te decía hoy, la fijación del sorteo de julio, que no se va a hacer en julio, pero ya tenemos compromiso del ministerio que se va a hacer en las primeras quincenas de agosto. La escrituración de los préstamos, lo que también dije, eso era otro mandato que teníamos de la Asamblea, que tenía que ponerse fecha. Se puso fecha a todas las cooperativas que tenían sorteada hasta el diciembre de 2023. Y seguimos insistiendo, lo que estaba hablando recién Quique también, el tema, casualmente este 29 de julio, el tema de cartera de tierras a nivel nacional. O sea, que haya por parte del Estado y del departamento una ley que signifique que todos los departamentos tienen tierra y poder planificar para qué lado quiere avanzar la ciudad, y no en forma anárquica, que va primero la gente a poblar y después hay que llevar los servicios. Eso es fundamental para avanzar en este sistema. Y todas estas expectativas el último mandato era que se espera que se consiga con este nuevo gobierno, bueno, que muchas de estas promesas que estaban planteadas se puedan concretar, y bueno, en eso va a ser lo que vamos a causar en los próximos días, ¿no? Muy bien, no sé, Quique, ¿seguís ahí conectado? Sí, señor. Bien. No, había un silencio ahí, teníamos temor de que se hubiera... Un silencio respetuoso. No, está bien. ¿Cómo veías tú, cómo vienen las negociaciones con el Ministerio de Vivienda? Que es alguna de esas cuestiones que mencionó Jorge, fue básicamente en la carpintería, por decirlo de alguna manera, de la salida del conflicto. Es decir, que ahora, bueno, las cooperativas deberían estar pasando por el ministerio a empezar a hacer las cuentas, en fin, ¿cómo está llegando esa cuestión? ¿Cómo se ve?
Bueno, se viene bien, o sea, ya se definieron todos los pasos que tiene que dar la cooperativa para devolverle el control estatal al Estado, el control de las cuentas, con las dificultades propias de, bueno, las cuestiones administrativas, burocráticas, de que si la firma quedó bien, si es igual a la que tenía el documento original, pero en concreto ya está marcado el camino, la ruta que tiene que hacer cada cooperativa, y se está trabajando para que cada una llegue en tiempo y forma al día en que es citada a firmar el convenio y hacer la transferencia de plata, con diferencias entre las cooperativas que tienen la cuenta bajo control judicial, la cuenta de oblación, porque eso requiere un trámite ante el juez, la liberación de los fondos lleva un tiempo un poco más largo que las que tienen la cuenta a nombre de la propia cooperativa, que simplemente es una transferencia, una letra de cambio. Pero es un proceso que va a llevar un tiempito, porque hay toda una serie de cuestiones administrativas y de control que hay que hacer. Necesariamente uno quisiera que fueran menos, pero bueno, es parte de la burocracia estatal. Bueno, pero es importante entonces dejar claro que, como tú lo mencionaste, que la parte, digamos, de acuerdo político está resuelto, no hay más discusiones en ese plano, y lo que queda, bueno, es la operativa concreta, que sí, ya sabemos que sí, el Estado uruguayo además tiene mucho ama los papeles y las firmas y en fin. Pero es una cuestión, estamos hablando de una cuestión de orden operativo, no de acuerdo político. Correcto, ya no hay nada más que discutir. Esa es la síntesis. Ahí está, bien, perfecto. Entonces creo que es importante para que quienes nos escuchan de las cooperativas tengan esa tranquilidad, que esa cuestión está resuelta y que ahora, bueno, viene esta otra parte de orden operativo que tiene esos detalles burocráticos que tú mencionabas. Jorge, veníamos con las resoluciones. Sí. Ahora el camino que queda para adelante. No, antes de seguir con el camino adelante, quiero hacer no dejar pasar la oportunidad por hacer un reconocimiento a lo que es la lucha del pueblo organizado, ¿no? A través de sus distintas organizaciones, y eso referido al triunfo que se tuvo y que no lo hemos valorado como tal, de repente difundido, del rechazo al plan Neptuno, al proyecto de la represa de Arasatí y el planta de tratado, que iba a enajenar un bien como constitucionalmente tiene que ser el agua potable, que tiene que estar en manos del Estado y manejado por el Estado, por una empresa multinacional que iba a salir mucho más caro y no garantizaba el tema del agua salobre, sacar la salinidad del agua para poder ser potable. Y bueno, eso fue una pelea que empezó las organizaciones sociales, en la cual participó FUBAN también de la mano de eso, como cada vez que hay una movilización de temas de intereses populares impulsados por organizaciones sociales, estamos hablando de eso, y bueno, es reconocer que eso se tuvo buen puerto, que se llegó, y hoy no se va a hablar más de esto para poder hacer abastecer el agua, y va a ser el agua, va a seguir siendo en manos del Estado la promoción, y quería destacar eso porque a veces nos olvidamos de las peleas cuando son resultados importantes, y creo que eso hay que reconocer a la población y a las organizaciones sociales que volvieron a defender eso y pudieron lograrlo. No, además parece bien el paréntesis que tú abrís, Jorge, porque había muchas objeciones de orden técnico también, ¿verdad? Claro. De la academia, de la Universidad de la República, de técnicos de OCE, en fin, había una serie de objeciones que ponían en cuestión la resolución, que además el gobierno saliente tomó unos pocos días antes de dejar el gobierno, ¿no? Es decir, como que dejó un gato arriba de la mesa. Ahora relata a los que entraron. Sí, cosa bien. Pero bueno, no, eso es remarcarlo. Es importante la mención. Y también la vuelta de la doctora Mota a la Comisión Internacional a la Comisión de Derechos Humanos,
la institución de derechos humanos nuevamente, que me parece que también fue promovida por FUBAN junto a otras organizaciones sociales, y también creo que la compañera se merece estar en ese lugar porque la pelea que ha dado durante años sobre el tema de derechos humanos, que también es un tema a recalcar y ponerlo a toda nuestra audiencia que bueno, que hemos logrado otro pasito más ahí. Bueno, era nuestra candidata, Era ¿verdad? nuestra candidata. La propusimos junto con otras organizaciones Sí, claro. sociales. La Comisión de Derechos Humanos de PCNT, familiares, una serie de organizaciones que estamos coordinando. Bien, muy bien. Creo importante mencionar eso para que quede siempre claro que nuestra organización no está al margen de las luchas generales del pueblo uruguayo, ¿no? Sin duda. Con respecto a lo que tú me decías, bueno, ¿esto qué pasa? Sobre los mandatos de la plataforma y cómo instrumentarla, la Dirección Nacional, la Asamblea mandató a la Dirección Nacional a hacer esto, y la Dirección Nacional el sábado, realizando las tareas, bueno, se puso lo normal, se eligió el presidente que salió apoyado al compañero Enrique Cal para mantenerse en la presidencia de la Federación. En la Secretaría General mantengo yo en la Secretaría General. El compañero Fernando Pedoja ingresa a la tesorería, compañero que estaba desempeñándose como fiscal y que ahora pasa a la Dirección Nacional como tesorero. La vicepresidencia se le dio a una compañera del interior, a Silvana Díaz de San José, que nos parece importante, digo que FUBAN ha marcado una política hacia el tema de la paridad y bueno, buscando en estos equilibrios, lo merece la compañera y más que una compañera del interior, también un reconocimiento al interior de la representación, y se retomó una figura que no se estaba teniendo en cuenta en los últimos años, que es la secretario de actas, que es otro de los integrantes del Ejecutivo que se plantea estatutariamente, y que vamos a tener una tarea más allá del nombre que la Secretariado va a integrar el Ejecutivo y va a ser el encargado de todo el tema de la organización para la descentralización de FUBAN. O sea, en estos periodos de 2 años va a haber un fuerte trabajo hacia la concreción de mesas departamentales en el interior del país donde haya condiciones para darla, y un seguimiento también en las zonas de Montevideo, los zonales, para ir generando zonales o direcciones intermedias, porque la federación ha crecido en una forma exponencial muy importante y pensamos que va a seguir creciendo. En cada lunes cuando hay reunión del Ejecutivo hay 1 o 2 afiliaciones que están llegando a la federación. Estamos arriba de las 750 cooperativas de vivienda en este momento cotizando. Pero nosotros nos parece que eso no se puede atender desde el 2219 de la Víctor Aedo, sino necesita que haya estructuras intermedias que puedan hacer que las cooperativas se funcionen en sus zonas, en sus barriadas, en su entorno, y que puedan tener un desarrollo organizado hacia lo que es el tema de la vida común, o sea, los consejos vecinales, las necesidades barriales, todo eso que generamos como cooperativa de instrumentos para poder profundizarlo, se tiene que hacer a través de zonales, que está previsto en el estatuto, y que tengan también un carácter de dirección intermedia. Quique, tú que mencionabas hoy, por ejemplo, esa experiencia particular que tuviste a través de los jóvenes de la CJ, ¿cómo ves esta cuestión de desarrollar en los distintos barrios de Montevideo y en los distintos barrios de las demás ciudades de nuestro país, esa práctica que nuestra federación tiene o que ha tenido históricamente, y que muchas veces en el interior se produce con más rapidez, por decirlo de alguna manera, con más velocidad que en Montevideo a veces, ¿no? Es decir, muchas veces las cooperativas son en algunas ciudades y pueblos del interior centros de acción comunitaria. Bueno, lo primero es señalar una característica objetiva, una condición que tienen que tiene el movimiento cooperativo y en particular el movimiento vinculado a FUBAN, que es la distribución en el territorio. Es una de las pocas organizaciones populares que tiene una presencia prácticamente en el 100% del territorio nacional. Nosotros no hay un departamento donde no haya una cooperativa afiliada a FUBAN, un núcleo de personas que aspiran a construir, o una cooperativa ya habitada y que es protagonista de las dinámicas sociales de su barrio, de su entorno. Y no solo, me refiero no solo a las capitales departamentales, sino también
en pueblos y localidades más pequeñas de nuestro país. Eso coloca a la organización en una situación de privilegio en cuanto al impacto y a la incidencia que puede tener en la dinámica social del país, de las comunidades circundantes. Es una situación de verdadero privilegio y que nos distingue como organización social popular cada vez que conversamos con compañeros y con organizaciones hermanas como el PCNT, como la FEU, que tienen su distribución más acotada a los centros de estudio. Y lo otro es esa capacidad que tenemos las cooperativas, la posibilidad de incidir en esos entornos con también teniendo en cuenta que somos organizaciones productos y legitimadas en el tiempo y en la historia, pero también sufriendo los problemas de este tiempo, ¿no? Donde hay una baja en la militancia, donde hay un descreimiento general en la política y en las acciones colectivas, a pesar de que siempre la realidad nos devuelve de que no hay transformaciones sociales, sino hay un colectivo organizado, un colectivo comprometido, un colectivo crítico atrás de una propuesta. Pero lamentablemente hay una batalla cultural que el neoliberalismo, el capitalismo, el pensamiento hegemónico no viene castigando en cuanto a que la salida es individual, la salida depende de tu propio esfuerzo, como que no importara las condiciones en las que te has criado, las posibilidades de acceso a la educación que has tenido, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que hay todo un desafío para potenciar nuestras fortalezas y sacar el mejor provecho posible y trabajar en torno a lo que son los aspectos más débiles, que no son solamente de fútbol, sino que son debilidades del contexto actual en el que vivimos. Bien, estábamos viendo también referido a las resoluciones de la Asamblea Nacional, Jorge, un llamado a la paz como organización social uruguaya. Teníamos algo que decir en ese sentido. Sí, sin ninguna duda, cualquier problema que hay con el tema de la paz nos toca a nosotros, ¿no? Y nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que se está generando en los últimos tiempos de hechos de baja intensidad, pero guerras en todo el mundo, en África sabemos que hace tiempo, en el sudeste asiático, en lo que es la Ucrania con la Unión Soviética, Rusia, perdón, me quedé con los almanaques viejos. Quedé con los almanaques viejos. Pero nos preocupa no solamente el tema Palestina, que sí nos preocupa mucho y con mucho dolor, porque estamos viendo masacrar a un pueblo. Más allá de que esto no es una guerra, porque ya no hay dos ejércitos regulares que están peleando, que sería nefasto igual, porque en definitiva toda guerra y enfrentamiento la utiliza el capitalismo para sus pingos ganancias, y a su vez los que pagan el plato por lo que van en las tropas son trabajadores de nuestra clase, los que van o menos más desprotegidos. Entonces toda guerra es una tragedia, pero esta no tiene límites, sin lugar a duda. Es desastroso lo que se está haciendo, es un genocidio dual, niños muriendo de hambre. El 83% de la infraestructura habitacional está destruida. En Palestina ya la barrieron con todo lo que son edificios y poblados. Y bueno, por aclamación la Asamblea Nacional de FUBA es un llamado a la paz, y para eso tenemos que ser muy duros en este aspecto de repudiar todos estos hechos y sí pedir, y el gobierno uruguayo tiene que pedir, porque esto va de mal en peor, y nosotros creemos que esto hay que ponerle un parate, y desde las voces de FUBA en la Asamblea Nacional alertar a esta situación. Quique, ¿cómo ves tú esa cuestión que estamos conversando, que es una resolución de la Asamblea Nacional que tuvo lugar en el mes de julio? Adhiero totalmente a lo planteado por Jorge. Recordar que siempre las guerras y los conflictos bélicos ha sido el resorte que ha usado
el sistema capitalista para compensar sus propias crisis y salir de algunas situaciones económicas que planteaban una detención en su crecimiento y en su afán de acumulación de riqueza y de crecimiento desmedido, siempre beneficiando a minorías en pos del abatimiento de las grandes mayorías de los pueblos. Así ha sucedido con los grandes conflictos mundiales y también ha sucedido con las luchas más regionales, etcétera. Yo creo que este clamor por la paz, que esta declaración que salió de la Asamblea también por una aclamación de varios minutos y con la gente parada de pie, está en consonancia con lo que se viene planteando a nivel mundial por parte de los pueblos y de las organizaciones populares, incluso de los propios países agresores. Hemos visto organizaciones judías, organizaciones israelíes que claman por la paz, que denuncian la situación de genocidio, a tal punto que hoy se empiezan a ver algunas señales de apertura hacia por lo menos al ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es inadmisible, esto que está sucediendo es inadmisible, y no, yo creo que no hay no hay una comparación con ninguna de las acciones que han habido en el tiempo moderno. E incluso estamos hablando de una situación similar a lo que pudo haber sucedido con la Alemania nazi, justamente con el pueblo judío como uno de los pueblos perjudicados, y lo que se está viendo ahora es algo muy similar. Y además ahora vimos, Quique, por ejemplo, que aliados históricos del gobierno de Israel, como Francia, han decidido reconocer al gobierno palestino, que es un símbolo, sí, es un signo político que no es menor, ¿no? Y sí, porque además rompe con la hegemonía que venía teniendo la postura de Israel y Estados Unidos sobre la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es una señal que rápidamente van a haber otros países que van a seguir esa línea, lo cual es positivo en el sentido que, lo que hace de alguna manera es fracturar ese frente hegemónico que de alguna manera está justificando la masacre y el genocidio. Bueno, muy bien, Quique, Jorge, estamos llegando al final de nuestro programa. Una última reflexión. No sé, Jorge, ¿tú tenés algo que agregar? Sí, yo quisiera agregar que estamos en los próximos días, vamos a llamar a plenarios por cada una de las modalidades para poner en horizontalidad todas las cooperativas sobre las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional, y también mediados de agosto, más fin de mes, vamos a hacer un encuentro de militantes cooperativistas, independientemente de si están en directiva o no, porque precisamos muchos brazos para poner en práctica todo esto que se resolvió en la Asamblea Nacional. Así que, Mario Figoli, prepárate porque te vamos a convocar. Muy bien, excelente. Quique, te escuchamos. Un abrazo grande y esto, lo que hoy planteaba, el optimismo de un nuevo periodo de cara a lo que es la dirección y la dinámica de FUBAN, con compañeros y compañeras que se suman con la fuerza y las ganas de aportar lo mejor de sí para la federación. Muy bien, Quique Cal, Jorge Díaz, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y nos despedimos, estimadas y estimados oyentes, hasta el próximo martes a las 10 de la mañana, siempre por CX40 Radio Fénix en el 1330 de su dial. Buenos días.